Quería que me acompañen en sus Biblias al primer capítulo de Miqueas. Vamos a ir al profeta Miqueas. Y yo me encontré con una ciudad en la Biblia en la cual normalmente trato de buscar cuál es el significado de las palabras. Si es en el Antiguo Testamento, busco en hebreo. Si es en Nuevo Testamento, sabemos que debemos buscar en griego. Y me pasó que encontré una ciudad que no tenía, era una palabra hebrea que se llamaba Lakis y no encontraba un significado, pero sí le encontraba mucho contexto histórico que busqué Lakis y habían varios momentos en la palabra en la que aparecía esta ciudad y en Miqueas es uno de los versículos que aparece y es una ciudad bien especial, ¿ya? Ahorita nos vamos a contar un poquito más, pero en el capítulo 1, versículo 13 del profeta Miqueas nos dice esto, dice, uncid al carro bestias veloces, es decir, amarra a tu carro bestias que vayan muy rápido, ya sea caballos puede ser, para que puedas huir, oh moradores de Lakis, que fuisteis, dice, principio de pecado a la hija de Sión. Sabemos que Sión es este monte santo de Dios, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel, ¿no? Y aquí hay un llamado de atención a este pueblo. Este pueblo, como les comento, es muy especial. Por un lado, no tiene digamos, un significado en hebreo, la palabra, el nombre de la ciudad, pero es una ciudad que pertenece a un pueblo muy especial para Dios, que es la tribu de Judá. Quienes conocemos, yo sé que esta es una parte del pueblo que conoce bastante, sabemos qué significa Judá, ¿cierto? Ahí está, muy bien, la alabanza. Y Judá eso era un pueblo que era llamado en la parte natural de los descendientes de Judá, que era un patriarca, iba a venir el Señor Jesús. Y por otro lado, en lo espiritual tenemos que la alabanza es este momento en el que nosotros entramos hacia la casa de Dios. Por eso tenemos la alabanza entrando. Siempre la puerta para entrar a la casa de Dios es con gratitud, siempre la puerta para entrar a la casa de Dios es con alabanza. Por eso no es que hacemos una ceremonia sin ningún sentido, más bien la alabanza es porque de acuerdo a lo que Dios manda, en la alabanza siempre debe ir delante del pueblo cuando íbamos a la guerra, ¿no? Y igualmente también en las ceremonias la alabanza era por donde se empezaba. Entonces, era un punto de comienzo. Yo me ponía a pensar, veo que esta tribu de la alabanza, esta parte de Lakis que pertenecía a Judá, y veo que se les ha llamado la atención a estos moradores, que eran moradores llamados a cosas bien altas, bien excelentes, como hemos hablado ahorita de ser, de alguna manera, de la dinastía de la cual iba a venir Jesús, eran llamados a ser portadores de la alabanza, y veo a este pueblo que le llaman la atención por varias cosas, por rebeldes, le llaman la atención por ser el principio, dice, del pecado de la hija de Sión, y el principio me suena que ellos fomentan el pecado, o sea, ellos son los que van generando o incitan al mal a la persona del costado, ¿no? Y yo me ponía a pensar, oye, eso le pasa, mira, a los servidores de la tribu de Judá, cuánto más a nosotros jóvenes que venimos a la iglesia nos podemos de repente ver ahí reflejados, ¿no? También un llamado de atención a que nosotros a veces somos los que incitamos a nuestros hermanos a que tropiecen, ya sea que caigan, a que sean rebeldes, de repente somos mal ejemplo en la casa de Dios y un llamado a mejorar, ¿no? Y, y no sé quiénes les gustaría de repente en algún momento servir a Dios. De repente les pediría que levanten sus manos. Ahí veo la fila del fondo, ellos están levantando. Y a quienes ya sirven al Señor también, ¿no? Varios sirven de repente entre la recepción de la puerta, hay un servicio muy bonito, servir las mesas, es una forma de servir a Dios. Y yo creo que todos, aunque algunos no levantó las manos de repente porque están con frío, pero todos tenemos aquí ese deseo en nuestro corazón de querer servir a Dios. Creo que es una de las manifestaciones de amor más bonitas, ¿no? Finalmente, oye, ya llegó un punto en el que Dios me salvó, sé que me ama y ahora ¿qué hago por Él? ¿Qué puedo hacer yo para...? Yo sé que nunca voy a pagar su amor tan grande, pero ¿qué puedo hacer por Él? ¿No? Y ahí empieza un poco esa búsqueda de servir, ¿no? Y esa tribu de Judá se caracterizaba por ser una tribu bien que iba a la vanguardia en el tema del servicio, era una tribu que iba a la vanguardia en poner su vida, eran los que iban adelante en el campo de batalla. Entonces, realmente eran unos hermanos que lo daban todo, que lo daban todo. Yo quería que, bueno, si nos ponemos a ver cosas históricas en cuanto a la Biblia, acompáñame un ratito a Deuteronomio 7:22. Cuando tú lees las historias del Antiguo Testamento hay un montón de guerras, y si te quedas en temas bélicos y si te gusta la historia y las guerras, hay cosas bien simpáticas y datos muy preciosos porque se puede contrastar inclusive con la historia universal. Si te pones a investigar, es precioso. En Deuteronomio 7:22, Dios le avisaba a Moisés que iban a haber victorias que él iba a alcanzar en su vida. Es decir, le avisaba, oye Moisés, ahorita estamos en el desierto, pero ahorita vamos a comenzar a entrar a la tierra prometida y vas a comenzar a tener conquistas, victorias.
Y Dios es bueno porque le anticipa, y yo creo que nos anticipa a todos cómo va a ser tus victorias en tu vida. No va a ser como tú quisieras que sea. Ya quiero derrotar a todos mis enemigos de un solo momento. Vamos a ver cómo dice la palabra en Deuteronomio 7 que va a ser, ¿ya? Y dice, y Jehová tu Dios, dice, echará a estas naciones, hablando de todas las naciones que estaban en Canaán, de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, como yo creo que todos quisiéramos, pero dice, ¿para qué? Para que las fieras del campo no se aumenten contra ti. Mas Jehová tu Dios las entregará delante de ti, y él las quebrantará con grande destrozo hasta que sean destruidas. Y si somos un poco sinceros, nos ponemos a pensar en Canaán, ¿no? Canaán era un pueblo que era caracterizado por ser idólatra. Y si somos sinceros, tiene muchas cosas parecidas a nuestro corazón. Nuestro corazón también tiene cosas que están en el lugar de Dios. Entonces, esa tierra que yo veo que ellos querían poseer realmente es un símil hoy en lo espiritual a lo que es nuestro corazón. Si tú te pones a pensar, no quiero hablar de temas de guerra, yo quiero hablar hoy día de cómo Dios quiere conquistar cada uno de los corazones de los que estamos aquí, porque esas idolatrías Dios las quiere sacar de tu corazón. Ellos también, esos pueblos que ocupaban ese lugar, dice que eran naciones que les iba relativamente bien, ¿no? Y en algún momento el pueblo de Dios miraba a esas naciones y se comparaba y tenían envidia. Y a veces nos pasa que nosotros también no miras a la gente del mundo y ves como que les va más o menos bien y te da como que envidia, quisiera ser como ellos. Oye, no pasan tanto sufrimiento como las luchas que pasa un hijo de Dios. Y quizá te puedas sentir un poco inferior a veces, de repente estás en tu trabajo, ves, oye, algunos, yo sé que el que sale con mi jefe, los que salen con el jefe después siempre los ascienden, los suben en el trabajo, y yo bueno, como soy cristiano, no comparto de repente las juergas y no veo que me asciendan igual que a otras personas, de repente te comparas, ¿no? Te sientes inferior, te sientes en adversidad ante el mundo. Y esas otras naciones que estaban en ese Canaán tenían algo que hacían, era que desechaban las cosas de Dios. Todo lo que era la palabra de Dios, olvídate respecto a orar, todo lo que tenía que ver con preguntarle a Dios cuál era su voluntad, era algo que no pasaba, ¿no? Y a veces el pueblo de Dios, podemos estar aquí presentes, pero de repente estamos desechando las cosas de Dios. Estamos aquí, pero estamos pensando en otra cosa. Venimos a la iglesia y ya sabemos lo que se va a compartir, como ya venimos hace algún tiempo, pues con nosotros no nos entran la obra de Dios en nuestro corazón. Entonces, no seamos así, no desechemos como ese pueblo enemigo de Dios. Entonces, ese pueblo era el que Dios quería sacar y ese mismo pueblo pagano, eso mismo habita en tu corazón. Y Dios lo ha querido desde siempre conquistar, está en una lucha contigo. Y hay cosas que te he dicho, ya, bueno, Dios, sí quiero que me salves porque no quiero ir a morir en el infierno, pero también hay cosas que como que me gustan, mis rebeldías. Me gusta no hacerle caso a mi mamá cuando me dice que no me junto con este grupo de amigos. Yo creo, Dios, que yo puedo, o sea, yo sé que tú eres mi Dios y me salvas, no me vas a salvar el día final, pero hay un punto en el que yo creo que yo puedo saber con quién me voy a casar de repente. Yo puedo tomar esa decisión por mí mismo, porque ya conozco la palabra, me siento autosuficiente, ¿para qué le voy a pedir consejo a un líder? ¿Qué me va a poder decir él? ¿No? Y se levanta, ¿qué cosa? La soberbia, ¿no? Y no nos gusta, y probablemente ustedes van a escuchar la palabra y van a decir, sí, para los soberbios les cae, ¿no? Pero para los que son sinceros realmente pueden decir, oye, mi corazón es así, tiene esas cosas, que no le gusta pedir consejo, le gusta actuar en su propia prudencia, ser sabio en su propia opinión. Hemos leído, ¿no?, acerca de estas fieras que Dios le decía, no te voy a hacer ganar tan rápido porque al toque se van a levantar unas fieras. Hay otra versión que le pedí que la pongan, que está en una Reina Valera antigua, que dice en el 722, cambia el nombre fieras, lo cambia por bestias. La palabra fieras es sinónimo de bestias. Ponte a pensar en un oso feroz, en un león, porque en ese momento no era pues como hoy en día que ya todo está muy depredado. Habían bastantes fieras en el campo. Era necesario que poco a poco convivieras con algunos enemigos para que no vengan los leones en manada y te coman, de repente lobos. Yo me acuerdo que el tío Lucho nos decía, no hay que alimentar al cocodrilo, porque ese cocodrilo crece y te va a comer, ¿no? Y el cocodrilo él hablaba respecto a la carnalidad. Y después se va a volver un cocodrilazo. Decía así, yo me imaginaba el cocodrilazo y me imaginaba, cuando él hablaba de estas cosas, yo me imaginaba mi propia carnalidad. ¿Y cuántos reconocen que tienen ahí un monstruo que si le das de comer un poquito, al final te puede terminar comiendo
vivo. Y de este tipo de monstruos o fieras es la que creo que el Señor te está advirtiendo. O sea, ¿por qué no te deja ganar de un momento? Si Él puede, Dios, todos sabemos que es poderoso, ¿cierto? Para ganar a nuestros enemigos en un segundo. Él puede de repente darte ese trabajo que estás esperando, que has estado orando un montón de tiempo. Si Dios puede, Dios es el oro, la plata, ¿por qué no te lo da? De repente dice, oye, si se lo doy ahorita no está listo y preparado y se le va a levantar esta fiera en su corazón, la soberbia y se va a apartar de mí, ¿no? Me pongo a pensar, ¿por qué de repente no ves ese cambio en tu casa que has estado orando porque tus hermanos se convierten y de repente te lo da y de repente dices, oye, bueno, yo soy un gran predicador, de repente por mí se han convertido en mi casa y de pronto se comienza a levantar esas fieras en nuestro corazón, esa bestia que le damos de comer porque no le damos la gloria a Dios. Comenzamos a hacer pequeños, le damos su comida en la mañana, en la tarde, en la noche y comienza a crecer y nos va a comenzar a devorar. Entonces Dios te advertía, oye, yo voy a comenzar a hacer victorias contigo, sí, quiero prosperarte. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que no nos va a dejar como estamos, pero lo va a hacer poco a poco. ¿Cuántos están dispuestos a esperar poco a poco? No nos gusta, ¿no? No nos gusta, pero la otra opción es que crezca el cocodrilo, ¿no? Y nos termine comiendo y se cumple lo que nos advertía nuestro anciano. Entonces, vamos a ver a alguien alguien que en algún momento sirvió a Dios, alguien que conoce lo que significaba y también era conocido como la bestia. Vamos a conocer acerca de Lucifer, ¿ya? Vamos a ir a Isaías 14. En Isaías 14 vamos a conocer cuál era el inicio de este querubín. Dice que era un querubín protector. En Isaías 14, en el verso 12, nos va a contar un poco del inicio de cómo era Lucifer. Y Lucifer significa el portador de luz. No era que él generaba luz, sino que él llevaba la luz de alguien más. Dios había puesto una luz en este querubín. Y le dice en el versículo 12 acerca de Lucifer, le decía, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Que es también otro nombre de Lucifer. Hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que antes debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, voy a levantar ahora mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. ¿Cómo se había crecido Lucifer, no? Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante, dice, al Altísimo. Y él comenzó en un momento servía a Dios, era un querubín que tenía un propósito de servir en la presencia de Dios, pero llegó un momento en el que ya él se sentía capaz de lograrlo todo, ¿no? Y él tomar el lugar de Dios, decidir por él mismo, él decía, ¿por qué van a adorar a Dios? Adórenme a mí, yo soy tan excelente. Y ahora después en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, ¿no? Adicionalmente a esto vamos a ir al libro de Ezequiel para hacernos otra idea un poquito más completa de qué le pasaba a Lucifer. En el versículo 28, que en otro momento sirvió, versículo 14 de Ezequiel 28 nos dice, tú querubín grande, protector, yo te puse nuevamente en el santo monte de Dios, en el santuario de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Miren cuál era la descripción, era perfecto eras, tiempo pasado. En todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo, Dios, dice, te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa, mira, de esa belleza que Dios había puesto en él, de tu hermosura. Te corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, esa belleza que Dios había puesto, que en verdad no la merecía él, ¿no? Él era el portador de luz, pero no era que él era el que generaba la luz, ¿no? Dios era el que generaba esa luz en él, ese esplendor, esas cosas buenas que él tenía. Ahora, por tanto, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Nuevamente, vamos a continuar el 18 y el 19, dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario, el lugar íntimo. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra. Los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillan sobre ti. Miren el fin de este lucero. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Alguien que fue en su momento perfecto dejó de ser, ¿no? Más o menos lo que le pasó a Satanás, él le agarró y en un momento no era nadie, Dios puso una luz sobre su vida, como así he puesto en la tuya y en la mía, y comienza a enaltecerse, porque más o menos comienza a tener un poquito de victorias.
te va bien en cierto aspecto, en este otro ámbito, y comienza a levantarse esa bestia, y al final Satanás ha terminado convertido en la bestia, tan bestia, tan bruto. Y en el caminar espiritual es igual, ¿no? O sea, en un momento tú has llegado, he sido un bebito espiritual con una necesidad de madurar en Dios, de comenzar a conocer la palabra, y después has comenzado a conocerlo un poquito más, ¿no? Fuiste a tus clases de niños, ya te has vuelto adolescente, ya has venido a un par de reuniones, ya has escuchado un par de veces la historia del hijo pródigo, ¿no? Ya te sabes varias historias de la Biblia, ya es tanto que dices, a esta la voy a escuchar, a esta me distraigo un poco, porque ya me las conozco, ¿no? Y así comenzamos otra vez a sacar esa bestia horrible que tenemos dentro. Y desperdiciamos la oportunidad de escuchar la palabra que Dios tiene con un corazón limpio, cuando nuestro corazón comienza a mostrar nuestra verdadera cara, ¿no? Esa cara, y en verdad no podemos desconocer que al enemigo le encanta eso, ¿no? Que tú desperdicies por esa soberbia, termines tú que antes servías, ¿no? Porque todos tuvimos en común que queríamos servir a Dios. Todos queremos en algún momento madurar y llegar al servicio, pero que no nos pase que porque, oye, ya sirves a Dios, de repente sirves la comida o ya atiendes a los niños, ya me siento autosuficiente. ¿Cuántas cosas hay Dios que todavía puede tratar con nosotros, no? Esas bestias que ahorita estamos haciéndole foco, ahorita hay un montón de bestias en nuestro corazón porque Dios no te hace ganar todo todavía. Hay tanto. Y probablemente va a ser hasta el día de nuestra muerte. Yo también estoy en esas, igual que ustedes, peleando contra esas cosas dentro, ¿no? Pero seamos humildes para permitirle al Señor. Y no nos detengamos ahorita con que ya tienes esas victorias. A mí me daba, cuando armaba la palabra, me ponía a pensar ¿y qué pasa si me detengo ahorita en lo que estoy? Y no dejo que Dios trate con esas bestias, que no trate con esa soberbia en mi corazón. El problema es que no te detienes, comienzas a retroceder. El problema es que tú te vuelves una grieta, como le pasaba, ahorita leímos en Laquis, que él fue el principio de los pecados de la hija de Sión, ¿no? Entonces el problema es que si, bueno, fuera ya me detengo y no avanzo más, pero el problema es que tú te comienzas a secar, y ese secar comienza a agrietarse, ese agrietarse comienza a ser por donde se mete el enemigo, y de repente tú vas a hacer caer no solo a ti, sino mira a tu hermano al costado a quien amas, a él también lo puedes hacer caer. A esa vida que tanto te preocupa, que tú dices, yo quiero servir a los niños, oye, de repente te vas a tropezar. Si no avanzas, si no atiendes esta bestia feroz que te quiere comer, que es el enemigo, y esas bestias que probablemente tenemos en nuestro corazón, que tenemos que tratar, porque Dios no ha terminado con nosotros, nos vamos a gritar y vamos a ser el principio de la causa del pecado. Y entonces hay muchas cosas que debemos tratar, ¿no? Nosotros somos siervos de Dios, no somos más que meros portadores, pero ¿quién es el que genera la luz? Él es el que la genera, ¿no? Entonces hay que darle la gloria a Dios. Nada somos sin Jesús. ¿Qué podríamos ser nosotros sin Él? Yo quería, adicionalmente, este ejemplo que hemos visto entonces de Satanás, ¿no? Él servía, conocía las cosas de Dios, y quería que vea esta advertencia que estamos teniendo ahorita. Yo creo que hay mucha tierra en nuestro corazón que aún debe ser conquistada y que tenemos que comenzar a abrirle las puertas de cosas que hemos cerrado. Además, como que le hemos dicho a Dios, hasta acá nomás puedes obrar conmigo, pero nos vamos a perder la posibilidad de ver cosas más grandes si es que no rendimos nuestro corazón completamente. Yo creo que nadie aquí, y el anhelo del Señor yo creo que es el llamado, porque va a venir pronto por segunda vez y no nos quiere encontrar con trabajos a medias o con corazones que pudieron ser más y no fueron más porque no le dejaron a Dios hacer más en su corazón. Entonces estemos advertidos. Es una alerta que Dios nos está mandando, una amonestación. Yo quería que vayamos al Salmo 73. Vamos a un ejemplo que es conocido de nuestra iglesia porque él es un ejemplo también de un servidor de Dios. No era de la tribu de Judá, él era de la tribu de Leví. Averigué un poquito acerca de Asaf. Y en este capítulo de Asaf no vamos a leerlo todo porque es largo, precioso, pero el tiempo es limitado. Y en este salmo los salmos tienen la idea de ser alabanzas, canciones, pero yo le pondría un slash y me parece que es una oración bien ferviente la que levanta Asaf en este momento, ¿no? Y acá nos podemos enterar de un montón de detalles del corazón de Asaf, varias cosas que estaban dentro suyo, ¿no? Por ejemplo, uno dice que estaba a punto de resbalar. Probablemente se detuvo en algún momento de su caminar y ya estaba a punto de caer en la primera parte del Salmo 73. Dice que tuvo envidia, ¿no? Un servidor de Dios, ¿cómo puede ser que tenga estas cosas terribles? La envidia de la prosperidad de los que no conocían a Dios. Decía, estos que están en el mundo no parecen mortales, ¿ya? Decía, no parecen mortales, no sufren como los demás mortales. O sea,
casi que eran superhumanos para Asaf los mundanos, porque oye, dice cómo prosperan, cómo les va bien, es decir, unos superhombres. Dice en el versículo 6, si no me equivoco, que él anhelaba como que anhelaba la soberbia de ellos, era como una corona, decía el verso 6. Dice, según la felicidad de su corazón, andaban en el 7, andaban a los antojos de su propio corazón, ¿no? O sea, ellos seguían lo que les hiciera felices. Y qué valentía la de Asaf en este salmo, ¿no? Porque si es que nos agarra así en un momento medio soberbio a nosotros, podríamos decir horrorizados, ¿no? Qué malo este siervo de Dios, qué feo su corazón, ¿no? Qué horrible, ¿cómo puede tener envidia? No van de la mano un siervo de Dios con la envidia, ¿no? Pero él no se creía lo máximo, en verdad. Qué bonito salmo que él pudo agarrar y un salmo que todo el mundo se entera de lo que había en su corazón, pero él decía, tengo un montón de cosas que tratar en mi corazón. No me creo lo máximo, creo que Dios tiene que tratar con mi corazón. Y gracias a Dios que él hizo esta exploración de su propio corazón y dejó que la luz de Dios comience a alumbrar. Oye, tienes envidia, oye, estás comparándote, oye, no estás caminando bien, pero Asaf cambió, Asaf logró la victoria, porque yo creo que lo que vamos a aprender ahorita de Asaf es que él no se quedó solamente en ver todos sus defectos y sus fallas, sino que nos va a dar una clave para ser victoriosos y para ser los cristianos que Dios quiere que seamos, los jóvenes servidores que Dios quiere que seamos y que no nos quedemos con la obra incompleta. Entonces, después de todas estas cosas que él vuelca de su corazón, en el Salmo 73, en el verso 17, nos dice lo siguiente: hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, de los impíos. Ciertamente los ha puesto en deslizaderos, en asolamientos, los hará caer. Como han sido asolados de repente, perecieron y se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. El verso 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía y nuevamente era como una bestia delante de ti, ¿no? Nuevamente, él había comenzado a alimentar esas cosas. ¿Con qué te estás alimentando? ¿Con la palabra de Dios? ¿Cuál es tu primer alimento? ¿La oración ferviente? ¿Estás clamando fervientemente a mí? ¿O de qué te estás alimentando? Ya sea de tu celular y lo infinito que puede ir hacia abajo tu celular. ¿Te estás alimentando, no sé, de compararte con tus amigos en el trabajo y pensar a ellos qué bien les va y yo qué pobrecito soy? En verdad ese no es el cristiano que Dios quiere. Dios quiere que sea un cristiano al cual le pueda dar una recompensa, le pueda dar una victoria en su vida y que sepa que puede confiar que le va a dar la gloria a Dios y que no se va a ensoberbecer, que pueda ser un cristiano que le da victoria, que de repente le da una oportunidad de servirlo más profundamente en Dios, pero que sabe que aún va a ser igual de humilde que como empezó. Igual, como preguntándole a Dios, ¿debo ir izquierda? ¿Debo ir hacia la derecha? Hoy, esta mañana me voy a levantar tempranito y voy a leer como el primer día que comencé a amarte y es siempre volver a lo mismo. No es muy complicado, muchachos, es entrar al santuario otra vez. Y el santuario no es que vengas todos los días acá y toques la puerta a ver quién te abre de lunes a domingo, no. Ese mismo santuario lo puedes tener tú en tu casa. En verdad es un tema espiritual. Y tú ese santuario, en cuanto tú tengas ese lugar secreto con Dios en tu cuarto, te vas a encontrar con el mismo Dios que está aquí, te vas a tener ese encuentro con el mismo Espíritu Santo, se puede derramar sobre tu vida y te va a poner ese mismo Jesucristo que va a ser tu ejemplo para poder caminar cada día tu vida de joven cristiano, que va a ser ese ejemplo de hijo como que tienes que hacer en tu casa para tus hermanos menores, ya sea para ese hijo que tu papá está esperando que seas. De repente no, él quisiera un hijo exitoso para el mundo, pero tú le vas a dar a Jesucristo y él va a decir, me equivoqué. De repente no es cristiano, él iba a decir, en verdad lo que necesitaba era que mi hijo se parezca a Jesús. Y me equivoqué. Me equivoqué. Y eso es lo que tú vas a poder hacer en tu generación. Y eso es lo que Asaf, un joven como tú y como yo que servía, que igual, pues es compatible que tengas dudas, es compatible con que tú seas cristiano y que digas, oye, me comparo, veo otros que le va más o menos bien, pero ¿sabes qué? Cuando tú te metes al santuario, Dios te va a mostrar otras formas de que te vaya bien y una forma de que no te va a ir bien rapidito, sino te va a ir bien poco a poco, pero te va a ir bien eternamente. Esa es la diferencia que te ofrece Dios. ¿Y cuántos quisiéramos algo eterno, no algo efímero, una victoria de un ratito? Esas hay un montón en el mundo ahí y después vemos cómo caen. Es una cuestión de tiempo, pero la victoria va a estar en primero, estar leyendo la palabra de Dios en el santuario. Segundo, orando fervientemente.
y volvamos a orar fervientemente. No tiene que ser largas oraciones que hasta tú te aburres, ¿no? Una oración ferviente con Dios, que le digas, oye, mi corazón tiene envidia, oye, mi corazón se compara, oye, mi corazón tiene tal cual igualito que Asaf tengo yo. Y pienso que ya te estoy sirviendo bastantes años, pero no sé qué más puedes hacer conmigo. Cámbiame. Y si tienes un día viniendo a la casa de Dios, no bajes tu fervor por Dios, que crezca. Dios quiere hacer muchas cosas más contigo. Y entonces esta es la forma y la estrategia que Dios nos da para vencer, entrar a su santuario. Hasta que entrando, dice que ahí hubo el cambio en su vida. Y no nos pase, porque la alternativa de no entrar al santuario es el que le va a pasar lo que le pasó a Satanás, ¿no? Y el Salmo 32, vamos a ir unos salmos más atrás, en el Salmo 32, la alternativa es que te va a pasar esto que le pasa. Job 32, en el verso 9, dice, no seáis como el caballo es una bestia, o como el mulo, también otra bestia, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y que tienen que ser frenados, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Hace un ratito les contaba que el Aquis pertenece a Judá, ¿no? Judá es la alabanza, Judá lo solemos asemejar con cantar, ¿no? Con cantar, con levantar las manos, con una guitarra, de repente un piano. Pero en verdad la alabanza es mucho más que eso. No tienes que saber cantar para alabar a Dios. Tu vida, si tú eres, acá veo algunos arquitectos, puede ser una forma de darle la gloria a Dios. De repente tienes una empresa de cualquier tipo de emprendimiento, ya sea de música, de turismo, puede ser en cualquier país que estés, en cualquier empresa que estés, o ya sea que cantes, puedes estar cantando y no haciéndolo para Dios también. Entonces el anhelo de Dios, dice en el versículo 32, en el verso 9, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo, pero ¿quiénes deben cantar? Todos vosotros los de recto corazón, ¿no? Entonces, la alabanza no parte de una canción, no parte de una boca que canta, parte más profundo. Parte cuando le llevas tu corazón a Dios y le dices, oye, un montón de cosas que no te entregó un montón de tiempo, y yo creí que ya estaba perfecto, pero todavía, oye, ven, mira cómo está, lleno de fallas, de defectos, de cosas por corregir, ¿no? La alabanza, probablemente lo último que es cantar. Empieza en tu corazón. Si eres mudo, podrías alabar a Dios con un corazón sincero y Dios lo estaría mirando y sería la alabanza más hermosa. Pero no deben haber dobleces en nuestro corazón y yo creo que conforme avanzamos es un peligro porque ya crees que has avanzado suficiente. Si Dios no te ha llevado es porque todavía tiene grandes cosas por hacer contigo. Si aún no estamos en su presencia. Y nos está llamando la atención el Señor porque nos ama, ¿no? Nuevamente, ya pronto va a venir por segunda vez y Él no quiere encontrar un montón de jóvenes que cantan bonito, precioso acá en su presencia, pero que tienen un montón de reservas en su corazón y le han puesto límites a lo que Dios puede hacer porque tienen rebeldía que no quieren entregar, porque tienen soberbia y porque no fuimos rectos de corazón. Me lo digo a mí también, ¿no? Y quería que nos pongamos de pie para meditar en un último ejemplo. Está en Éxodo 34. En el verso 29 al 35. Y cuando Moisés iba a recibir la ley y subía al santuario de Dios, que en ese momento no había un templo físico, pero él hizo del monte el santuario de Dios. Y se encontraba con Dios y dice que cuando él salía de la presencia de Dios, dice que su piel resplandecía. Había un brillo que no era merecido de Moisés, pero que por la misericordia de Dios caía sobre Moisés, ¿no? Acuérdate que está en el desierto, no había espejos. Moisés salía de la presencia de Dios y no sabía qué tan brillante era su rostro. Los únicos que se daban cuenta probablemente eran todo el entorno que estaba a su alrededor. No había mucha agua ni para que se vea el reflejo, no sabía lo brillante que era su rostro. Y dice en el versículo 30, Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, pusieron sus ojos sobre él, y así van a mirarte a ti también. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y dice que tenían miedo hasta de acercarse a él. Y entonces Moisés los llama, vengan, vamos a hablar todo lo que Dios me ha dicho, ¿no? Y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Y Moisés, de salir de ese encuentro con Dios, tenía qué cosa compartirles a sus hermanos en el desierto. Y no, de repente tienes mucha gente a tu alrededor y si es que tú te encuentras con Dios, no importa el desierto que pueda estar pasando alrededor, los demás pueden no estar teniendo su relación con Dios, pero si tú comienzas a buscarlo vas a tener qué cosa compartirle a los demás. Qué precioso poder ser la preservación de vida de tu entorno, ¿no? Dice que después se acercaron a él los hijos de Israel, a los cuales mandó
a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, miren cómo era el corazón de Moisés, ¿no? Y puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo nuevamente otra vez delante de Dios, hasta que salía y saliendo decía a los hijos de Israel lo que era mandado. Y al mirar a los hijos de Israel a su rostro, dice que era tanta la humildad de Moisés, y veían este resplandor en él, que dice, y volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Dios sobre sus hijos, cuando se derrama, Él comienza a derramar una belleza que no había. Tú antes estabas en tinieblas, yo antes estaba en tiniebla, y nos ha cambiado esa tiniebla por una luz admirable. Nos ha hecho portadores, por su pura misericordia, de ser portadores de luz hoy en día. Ese resplandor que tienes tú es un resplandor, esa belleza que hoy día la gente ve en ti, que ven en tus ojos y ven una persona, oye, cuánta paz tiene, ¿no? Esa persona que tiene esa mirada porque ya Moisés era una cosa que hasta su cara, ya, pero bueno, por lo menos nosotros, nuestros ojos reflejan una luz que en el mundo no hay, que se busca, y te ven tus ojos y se admiran. En verdad, ni esa luz te pertenece. Esa hermosura que tiene tu vida, eso bien que le va a tu familia, que te va a ti en tus estudios, todo es atribuible a Dios. Eso entendió Moisés en el desierto. Y un corazón admirable, porque ese brillo en nuestras vidas solo es traído por Dios. Y yo creo que debemos tener ese corazón de Moisés súper prudente respecto a esas bestias que tenemos. Estar atentos, seamos humildes, tenemos un poquito de victoria, somos súper jóvenes para estar hablando de que ya está todo hecho. Y Moisés, y tan prudente era que yo sabía quién le ponía el brillo, ¿no? Y sabía que Moisés en un momento se taparía en ese temor de Dios y que sería humilde para llevar esa vida de siervo humilde y un corazón conforme a Dios, ¿no? Yo creo que esta noche vamos a traerle nuestro corazón al Señor. Él es el que transforma los corazones. Acá está el santuario. No vengamos más que encontrarnos con Él. Quiere encontrarse contigo. Si es primera vez que vienes y quieres dejar esas tinieblas que en tu vida quieres que te dé una luz admirable, Dios lo puede hacer. Ven aquí a su presencia, encuéntrate con Él te quiere hablar esta noche. Y para aquellos que hemos levantado nuestra mano, que queremos servir a Dios o que ya le servimos de alguna manera, que no pase que porque no atendimos esas bestias de nuestra vida nos tengan que poner un freno y que nos paren, que venga disciplina sobre nuestra vida. Porque Dios anhela que tú sirvas, no un ratito como le pasó a Satanás. Él sirvió y dejó de ser. Fue perfecto y dejó de ser para siempre. Pero Dios quiere que si le rendamos nuestro corazón, si tenemos un encuentro con Él, yo sé que Él va a hacer una obra eterna, para siempre y de victoria.